bajaban los barcos y tenían los labios sabor a revolución. Algún otro de negros presagios miraba sueños lejanos con perfidia explosión. La envidia que es muy mala amiga se convierte en palabras alternas, y Manuel debió huir de la intriga y ocultar su pasión en un pozo de esperar. La misma lengua de la Torá dispara los pasos hacia los andales de aquellos que quieren su muerte y quebrar corazones con balas mortales. La suerte que a veces esquiva hace que Manuel sepa de la busca y, saltando alambradas furtivas, huye hacia el norte, tierra de penumbra. En Francia lo acogen los suyos, mismos ideales, historias similares, pero su destino es oscuro. En tiempos convulsos de sones militares, huyó del yugo y de las flechas de la nacional guerra entre hermanos. Pero vienen esvásticas lesas que van por Europa amputando las manos, y en Busen, campo de exterminio, cayeron sus huesos a los 20 y pocos. No tiene tiempo tan siquiera para despedirse de este mundo loco. Y han pasado más de 70 años y no queda nadie de su tiempo. Los suyos, los que aún esperamos, no sabemos dónde está aún su lecho. Aunque si su espíritu que está entre nosotros, aunque si su espíritu que está entre nosotros, aunque si su espíritu que está aquí entre nosotros, entre nosotros.